Don Pedro siempre fue un hombre noble, devoto y lleno de optimismo. La vida le enseñó cosas buenas y otras no tan buenas, pero ninguna de ellas logró cambiar su naturaleza. Creció en un pueblo pequeño del sureste antioqueño, en Colombia, una tierra hermosa que huele a café desde que uno abre los ojos en la mañana. Desde niño aprendió a cultivar la tierra y a cuidar los animales. Estudió hasta quinto de primaria porque la escuela del pueblo no ofrecía más grados. Para seguir con la secundaria debía ir a otro pueblo más grande, un lujo que su familia no podía darse. Sus padres querían, claro que querían, pero el dinero no alcanzaba. En ese tiempo no todos los niños estudiaban y don Pedro lo entendía sin resentimiento. Al principio le dio nostalgia quedarse mientras otros partían. Después se fue acostumbrando y hizo las paces consigo mismo. Aprendió a querer la tierra como a un amigo viejo y a trabajarla desde que salía el sol hasta que las aves en la tarde se recogían en sus nidos. Y así vivió por muchos años. Se casó, tuvo 2 hijos y en esa vida sencilla encontró lo que necesitaba. Porque no hay cosa más hermosa que vivir en el campo. Pero el tiempo cambia y en su pueblo sí que cambió. No fue la tierra, no fue la sequía que los dejó sin cosecha. No, señor. Fue algo mucho más difícil de nombrar: el conflicto armado. Fue un viernes por la tarde cuando don Pedro empezó a notar caras desconocidas en el pueblo, gente que aparecía entre los cultivos, que se acercaban a las casas, que al principio parecían amables y cordiales. Y entonces, así como si nada, llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Ustedes están muy bien aquí, pero es tiempo que desalojen. Algunos quisieron resistir, pero con esa clase de personas no hay quien pueda. Y el que se opone sabe que no volverá a ver otro sol más en su vida. Don Pedro tomó su mochila, la llenó con lo que pudo, agarró a sus hijos y junto con su mujer y otros vecinos emprendieron el camino hacia la ciudad. Se fueron a pie, dejándolo todo atrás, sin derecho a reprochar, sin tiempo para despedirse de lo que habían construido. La ciudad lo recibió con frialdad. Don Pedro, que toda su vida había cosechado lo que necesitaba, que la tierra le daba lo que su familia requería, se encontró de repente con un mundo que no conocía, donde todo costaba y nadie regalaba nada. El gobierno municipal los alojó en unos albergues, pero los días eran duros. Hubo mañanas que en donde don Pedro pedía en las calles, en las estaciones de los buses, viviendo prácticamente de la indigencia. Aún así, no hubo un solo día en que su familia se acostara sin comer. Su fe y su determinación eran más grandes que el miedo. Un día escuchó a unos hombres hablar en la calle sobre el reciclaje, que el cartón lo pagaban mejor, que con una carreta podía salir adelante. Y así, casi sin pensarlo, don Pedro encontró su nuevo oficio. Consiguió prestado una carreta en el mercado y empezó a recorrer las calles. Al comienzo le daba vergüenza. A veces veía un cartón bueno, con el que le darían algunos pesos, pero si alguien lo miraba, lo dejaba pasar. Poco a poco comprendió con el dolor de la experiencia que a veces hay que dejar el orgullo si uno quiere dormir, o más bien, si no se quiere dormir con hambre. Habían días buenos
y días regulares. Había mañanas en que se alejaba mucho buscando el reciclaje más abundante. Un día después de una semana con buenas ganancias, cuando ya regresaba con la carreta llena, había dado con una familia que estaba realizando unas remodelaciones y le habían dejado bastante material. Pero en un cruce de callejón llegaron unos hombres y lo asaltaron. Le quitaron todo. Ese día no almorzó. Se sentó detrás del mercado, cabizbajo, con razones suficientes para rendirse, pero no lo hizo. Dio gracias a Dios y siguió, porque a los hombres con determinación no hay nada que les robe los sueños, y don Pedro era uno de esos hombres. Con el tiempo, su calidez le fue abriendo puertas, hizo buenas amistades en los barrios que recorría, y su honradez se fue ganando la confianza de aquellos que lo conocían. Fue entonces cuando un hombre que tenía unos lotes le preguntó si sabía limpiar maleza. Don Pedro sonrió y le dijo: esa fue mi profesión, amigo. A la mañana siguiente pasaron a buscarlo. Estaba contento de verdad, porque hacía tiempo que nadie lo tenía en cuenta para un trabajo así. Durante 20 días arregló los lotes de cabo a rabo. Después vinieron las ventas, casi todas para una nueva urbanización. El día del pago el dueño le preguntó cuánto le debía. Don Pedro respondió simplemente: lo que quiera, amigo. Después que mi mujer y mis hijos coman, yo estoy bien. El hombre sacó un billete de unos 50. Don Pedro lo tomó sin reprochar, aunque ese trabajo valía hasta 10 veces más en ese tiempo. Pero lo que de verdad lo sorprendió llegó unos días después. Iba un día con su carreta cuando una moto se le acercó. El corazón se le fue al piso. No, no otra vez, pensó, y temblando gritó: ¿qué quieren? No tengo nada. Los hombres se bajaron de la moto despacio. Era el señor de los lotes, con una de sus hijas. Don Pedro, no se asuste, queremos decirle algo. Ese día la vida empezó a cambiar para don Pedro. La familia le escrituró uno de los lotes para que construyera su casa y viviera con su familia. Don Pedro quiso llorar, se le salieron las lágrimas. Les agradeció desde el fondo del alma, aunque por dentro se preguntaba: ¿ahora qué hago si yo apenas tengo para comer? Dios es grande, don Pedro, dijo la hija del Señor. Llegó esa noche al albergue y le dio la noticia a su mujer y a sus hijos. Todos estaban contentos, pero también un poco asustados. Un lote es tierra, una casa son ladrillos, cemento, trabajo, plata. ¿De dónde? Pero la vida tiene planes que uno no conoce, y los de don Pedro estaban por llegar. Poco a poco, donde quiera que iba, don Pedro decía con sencillez que tenía un lotecito y que algún día pensaba levantar una casa allí. Algunos se reían: está loco, solo tiene tierra en los bolsillos. Otros lo escuchaban en silencio, sin burlarse, pero sin mucho crédito tampoco. Y hubo quienes, cuando decían remodelaciones en los barrios grandes de la ciudad, empezaban a buscarlo. Al primero para entregarle lo que sobraba: los ladrillos, los tablones, las tejas, las ventanas viejas.
pensaban primero en don Pedro. Y así fue colocando los primeros ladrillos. Cuando yo me mudé a esa urbanización, solo se veían unas estructuras con paredes sin ventanas y puertas de tablas. Don Pedro ya vivía ahí con su familia. La gente de los barrios lo habían tomado con cariño de verdad. Lo buscaban cuando tenían cosas para reciclar, cosas para arreglar en sus casas, para colocar una puerta, para curar una pared. Allí buscaban a don Pedro. Era un referente de la zona y así poco a poco fue mejorando su calidad de vida. Yo me fui al tiempo de la ciudad. Él se quedó ahí con su casa y unas varillas asomadas al sol, con una estructura que prometía 3 pisos. Mucha gente decía que no le alcanzaría la vida, pero él sabía lo que había construido por dentro, y eso era lo más sólido que cualquier columna de concreto podía soportar. El tiempo pasó y por cosas del trabajo tuve que volver a ese barrio. Estando allí dije, voy a visitar a don Pedro. Entré a la calle, busqué con los ojos el lugar donde debía estar la casa de don Pedro. Habían pasado 5 años, pero no reconocí el lugar. Revisé la nomenclatura varias veces, si era la dirección. Me acerqué despacio, lo que vi me sorprendió y me emocionó tanto al mismo tiempo. Ya me retiraba pensando que tal vez había vendido y se había ido, cuando alguien de repente grita, ¡Oye, amigo! Me pareció conocida la voz, pero seguí caminando. ¡Oye, ingrato! ¡Que ya no conoces a los pobres! Me reí, solo. Sí, era conmigo. Y ese era don Pedro. Ven y saluda. Entra y hablemos un rato. Me dijo con esa calidez que te llena desde el alma, desde ese ser que tiene mucho por dar. Ahí estaba, quise llorar de alegría. Era una hermosa casa de 2 pisos, con una terraza arriba, bien terminada, bien cuidada. No una mansión, pero una casa ganada con dignidad que pocos hombres tienen hoy. Me dijo que mucha gente le había tendido la mano, que había logrado su sueño ladrillo a ladrillo, que nunca olvidó de dónde venía y que siempre tenía una sonrisa cada vez que salía a la calle, cada vez que iniciaba el día. Me quedé hasta tarde, conversamos largo, don Pedro lo había logrado. A don Pedro le quitaron sus tierras, pero nunca le quitaron la Don Pedro, sé que me determinación escuchas. ni el deseo de Han hacer pasado realidad años, pero aún sus espero. sueños, esos No pierdas la sueños fe. que Volveré nacieron por del ti. corazón, que nacían a diario del Don Pedro, corazón. sé que me Hoy el escuchas. gobierno de Han Colombia está pasado en años, proceso pero aún de espero. restituir las tierras a las No familias pierdas la fe. desplazadas. Volveré por Don ti. Pedro dice que él está bien así, que le gustaría volver a su tierra natal, que a veces lo siente, pero que también le duele un poco y prefiere que sean sus hijos quienes reciban nuevamente sus tierras. Le dije que sería bueno ir a su pueblo y se rió, que sería bueno tomarse un cafecito en el oriente antioqueño, tierra hermosa, divina. Y me dijo, tal vez, si la vida me lo deja. Así me respondió don Pedro, con esa sonrisa tranquila de quien ya no le teme a nada. Hoy les comparto esta gran historia, mis amigos, aquí en Cuentos que Enseñan. Una historia que nace de un corazón bonito que sobresalió ante situaciones complejas. La historia de don Pedro
Es una gran historia que nos deja varios mensajes de enseñanza. Es el claro ejemplo de que una persona puede perderlo todo. Exteriormente pueden quitarle todo, pero puede construir su mundo, su futuro, con esa fuerza que lleva en el interior. Le robaron sus tierras, sí. Le robaron tal vez el lugar donde vivía, sí. Pero nunca pudieron robarle ese deseo, esa determinación, ese valor que llevaba por dentro de lograr siempre salir adelante. Pedro tuvo argumentos, razones para reprochar su vida, reprochar su existencia y quedarse reclamando. Incluso si en la vida no hubiese conseguido nada, hubiese tenido un peso suficiente para justificar su fracaso. Pero él no quiso quedarse allí. Jamás lo pensó. Siempre buscó las alternativas y siempre tenía el pensamiento de que podía llegar un mejor momento para él. Y no solo con la esperanza de que llegara, sino aprendió a construirlo día tras día, paso tras paso, con esa determinación de seguir adelante con esas razones que siempre le sobraban. Esa resiliencia que no tienen todos, pero que a Pedro nunca le hizo falta. Así como Víctor Frank, en esa situación compleja, así reflejamos en la historia de Pedro, un hombre que logró sobresalir de eso que lo quería tener prisionero. Nunca perdió su dignidad. En la calle pudo verse encontrado con muchas situaciones y momentos, o tal vez con muchos directamente procesos que lo llevarían a una vida difícil, a una vida tal vez en contra de la ley, a una vida tal vez no digna, pero él se mantuvo firme y con el dolor que llevaba por dentro salió adelante. Claro, no solamente eran los temores externos ni las amenazas externas, también tenía unas amenazas internas, como el miedo, esa soledad, esa vergüenza de que lo vieran recoger por allí cosas de la calle. Pero comprendió que a veces al ser humano le toca dejar aquel orgullo de lado y reconocer de que para poder llegar al sueño que desea, a su destino, tiene que bajarse de esa nube y caminar y con el sudor de su frente lograr lo que quiere. Esa fe, esa visión, esa humildad activa que siempre me lleva a recordarlo. Don Pedro me contó varias cosas de él. Me dijo, puedes publicar la historia y contarla. Yo la tomé con su libertad, cambiando sus nombres por el respeto a la dignidad, pero aquí la tenemos y esta enseñanza para ustedes. Gracias por estar en Cuentos que Enseñan y son muchas las cosas que tenemos para contarles. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle me gusta y déjenme sus comentarios qué tal les ha parecido.